Hola Ceci, Hola, hola. Un viernes más, juntas otra vez. Ay, pues sí, me encanta decir eso. ¿quién nos separa a ti y a mí? ¿Quién nos separa a ti y a mí? Nadie, Nada, nadie. nada, hija mía, estamos muy bien, estamos comenzando el fin de semanita, que va a estar muy bueno, Ajá. y vamos a dar el comienzo de semana con una entrevista súper interesante. Sí, porque como te había comentado, he tenido la suerte de conocer al autor de este libro, que se llama Wow. Las carabelas de la abundancia, Attilio Aleotti, que ahora nos va a contar más entretelones de esta maravillosa escritura. Yo te digo, ya estoy haciéndome las anotaciones porque de verdad es un libro que se lee de un tirón, es fantástico. Y sobre todo pone en resalto una de las cosas más bellas que existe en la interculturalidad, en el encuentro de culturas, que es la mezcla, la unión, la combinación de elementos culturales. Cecilia, sin más preámbulos, te presento a Attilio Aleotti, autor del libro Las carabelas de la abundancia. Hola, Tilio, bienvenido. Muchas gracias, Cecilia. Un gusto conocerla, por lo menos a través de la pantalla. Claro que sí, qué emoción, qué bueno tenerlo, qué bueno tenerlo. Y sobre todo para que nos cuente un poco sobre su nuevo libro. Este libro que la tiene bastante entretenida, la tiene allí, que no deja, pero no deja pasar ni una hoja más. Me ha hablado muchísimo de él, pero queríamos conversar con usted para que nos cuente un poquito sobre el libro. No, con mucho gusto. No sé, ¿qué quieres saber? Yo soy un río, yo puedo no parar por 3 días si hablo. Mejor me haga preguntas. Tenemos el tiempo. Vamos Bueno, al tema de la interculturalidad. Su se ha quedado prendada con esa sensación de darse cuenta de que tenemos tantas cosas en común, que utilizamos tantas cosas de allá, de América y de aquí. Cuéntenos un poco, ¿cómo así usted se le ocurre mezclarlo? Porque todavía no he leído ese libro, Su me ha contado un poquitín, pero vaya, el interés está. Bueno, digamos que un día una joven amiga me preguntó, pero dice, pero si tú tuvieras que decir en 3 frases qué piensas de cómo define tu libro. Y yo le dije, bueno, una alabanza al mestizaje. Seguramente este es un punto importante. Segundo, que la única vida está en el movimiento. sí. Sin movimiento, digamos de movimientos personales, físicos, sociales, es la muerte. O sea que Ujú. estas dos cosas son muy importantes y son muy presentes en el libro. Lo del mestizaje, sí, claro. Se habla tanto de, como dicen los gringos, globalización, o como dicen los franceses, mundialización, que quizá me guste más. Mm. Em, y esto parece que sea una cosa que se ha inventado hace 20 años cuando uno viajaba y en el aeropuerto de Hong Kong o en el aeropuerto de Lima encontraba exactamente lo mismo a la venta, al mismo precio. Y uno decía, oh, mira tú. Y se daba cuenta que los souvenirs de un país lo vendían en un país muy lejano, hecho en este país. O sea, uno dice, pero ¿y esto qué es? No sé en qué estamos hablando. Nos vendieron el cuento que todo esto era una cosa nueva, una cosa que acababa de suceder, que antes la cosa esto. Yo creo que no es así. Yo creo que la cosa sea bien lejana de ser así. La prueba es que durante el Imperio Romano, estamos hablando de 1800 años atrás, había una relación comercial entre China y el Imperio Romano, entre el Imperio Chino y el Imperio Romano. Había conexiones comerciales, había productos que llegaban de allá y llegaban hasta el Imperio Romano. O sea que el conocimiento nunca se ha interrumpido. El conocimiento, a pesar que hubo bloques separados, cuando el mundo, Europa se dividió en dos partes, el sur y del norte del Mediterráneo, con la llegada de los islámicos, pero la información seguía pasando. O sea, Mm. Europa entró después de la caída del Imperio Romano en un momento, que dice el momento de la Edad Media, lo llaman oscuro,
En un sentido, quizás, sí, ha sido un momento donde se perdieron muchas de las informaciones, de los saberes que se tenían antes. Pero no, en realidad a Europa le volvió a llegar la información de los grandes médicos griegos, de los filósofos griegos, ¿a través de quién? A través de los filósofos árabes, que habían mantenido del lado de ellos los libros y la biblioteca, lo habían traducido al árabe y lo Ujú. estaban comentando. Y esto regresó a Europa de la Edad. O sea que ni cuando hubo barreras tremendas, Claro. siguió la información. Esto siempre ha sucedido. Ahora, ¿qué sucede con América? Con médica sucede que el señor Colón se despierta en la mañana, encuentra a una señora que muy simpática, se llama Isabel, Isabel la católica, y que le dice: "Ah, te doy una plata aquí para que vaya por allá a traerme un poco de A ver lo que cuenta. moscada, de pimienta, de esto". Y el tipo se va. El tipo se va buscando la pimienta, la nuez moscada, el clavo de olor, todas estas cositas, que venían a través de la tierra en parte, pues después entraban en las manos de los pueblos orientales y llegaba hasta los puertos turcos o de Siria. Y allí estaban los venecianos con las uñas fuera, o los genoveses que agarraban todo y volvían a vender 80, 100 veces más del precio que lo habían comprado estos productos. Así que el tipo se va buscando un camino por allá, porque es a buscar, que la teoría, la Tierra redonda. Colón fue 4 veces a América, hizo 4 viajes y nunca supo de haber descubierto un nuevo continente. Él estaba convencido que esto era las Indias. Es una prueba que el Caribe en inglés se sigue llamando West Indies, Indias Occidentales. Ujú. O sea que el pobre Colón nunca supo nada, malentendió todo, digamos. Pero en este momento, ¿qué sucede con este encuentro o desencuentro, si queramos? Eh, Sucede que América, que había sido un continente colonizado por los humanos hace muy pocos, porque parece que los siberianos pasaron a América, así se dice, así cuenta. Yo no estaba, se lo juro. Em, Pasaron por el estrecho de Bering cuando esto era congelado y entraron, fueron hasta el fondo de América y regresaron para arriba y colonizaron cosas para arriba, para abajo. O sea, pero esto se habla de 15.000, 18.000 años, que en la historia del planeta es absolutamente un segundo. En la historia de la humanidad, sinceramente, no es mucho. Sí, es Esta verdad. parte había quedado separada completamente de los otros continentes, porque se habla de Europa y de Asia, pero es una invención política europea. Europa y Asia no tienen una frontera. No, África sí tiene una frontera, marítima. pero es una frontera pequeñísima, porque de Egipto se pasa al Asia como nada, y del Cierto. otro lado también un bracito de mar, pero no están. Lo otro, o sea, esto de América había sido desconectado, o sea que los animales que se seleccionan ahí en los milenios y los vegetales son completamente distintos a lo que se encontraba en los otros continentes. O sea que el Mm, encuentro con los productos americanos crea un cambio absoluto en la totalmente. calidad de vida de los habitantes del planeta. Es una cosa muy interesante. Cecilia, Attilio Leotti, según dice en la contraportada de su libro, ha viajado por más de 100 países, trabajado en 44 países también, con lo cual ha tenido la oportunidad de conocer de primera mano y ser testigo de todas estas mezclas, combinaciones y sobre todo el viaje de productos de realidades como aquel nuevo continente hacia Europa. Hay una parte del libro en que Attilio menciona que sería muy pobre de color. Es muy pobre de color el de Cameron de Boccaccio porque le falta el tomate. Ahí está montaña de parmesano rallado, pero le falta el tomate, le faltan los colores que vinieron luego de la América. Luego, yo me he hecho aquí una nota. Hay una frase en su libro donde dice, las apariencias engañan.
Eso en un momento al inicio del libro, cuando habla precisamente de estos productos que tal vez se veían muy apetitosos y que al final pues tal vez podrían guardar cualquier insidia, y hace un homenaje a estas personas que dieron su vida probando productos que venían de las nuevas tierras y que tal vez eran venenosos y que tal vez no supieron cómo manejar estos productos, ¿verdad, Atilio? Que los grandes héroes de la humanidad se tiene que encontrarlo en la época paleolítica, Ujú. donde no tenían libros, porque no sabían ni escribir ni leer, y donde no tenían, tampoco Wikipedia tenían. Claro, Nada, Es no increíble. tenían nada. Estaba. No tienen Wikipedia, si no tienen Wikipedia no tienen nada en la vida, ¿me entiendes? ajá. Y los tipos hace 40.000 años, 50.000 años atrás, cuando encontraban una hierba, una fruta, un animal, no sabían si fuera o no comestible, Ujú. la única técnica era probarlo. Era Ahora, probarlo. obviamente, muchísimos de estos héroes e investigadores han muerto, porque comían lo sano como lo venenoso, que no había Claro. otra forma. ¿Me explico? En esta época que se hace son héroes, estos son héroes, porque si nosotros hemos seleccionado en los milenios lo que decimos que es bueno o no bueno de comer, yo Ujú. creo que también se debe a ellos. Ahora, lo que sucede con América es otra cosa. Sucede que cuando los productos americanos llegan a Europa, cuidado, a Europa, ya había científicos. Desde Aristóteles había Mm, inventado los animales y las plantas, pero ya existían botánicos, o sea, gente que como profesión se ocupaban de ser médico a veces eran boticarios, a menudo eran gente que sabía de plantas y organizaba la planta, o sea, botánicos en el sentido pleno de la palabra. Ujú. Y estos fueron una barrera. En lugar de ser los facilitadores, o sea, el saber, cuando está institucionalizado, a veces se transforma en una barrera respecto a las cosas. Esto en general me parece muy interesante como cosa. Ahora, de otro lado, con, yo trabajé en África en un periodo y me encontré que yo viajé en África y trabajé en África. Y en África del Oeste vi que la comida perdón, del este, la comida a lo largo de toda la costa Swahili, la comida más usada era una especie de lo que llamamos en italiano polenta, o sea, de maíz blanco hervido. Se hacían como una bola dura. Se Ujú. llamaba ugali. Trabajando en la zona de Abidjan, de la costa del Golfo de Guinea, y en todos estos países, descubrí que tenían una comida que se llamaba acheque, que era una raíz larga de manioca que rallaban y hervían al vapor, que a mí me gustaba mucho. Acompañaba una salsa que yo llamaba salsa de hoja, sos folle, folle, hojas, para mí las hojas son cualquier vegetal, verdura. claro. Cuando fui a América, descubrí casualmente que la yuca era originaria del Amazonas y no había en África antes. Totalmente, Y cuando totalmente. descubrí que es lo mismo, yo dije, pero en África, antes de la descubierta de América, ¿qué comía esta gente? Porque esto era la base de la alimentación. Una cosa más, descubrí que tú puedes considerar tuyo cualquier cosa haya pasado a través de un proceso de elaboración Ujú. de lo que es la materia bruta. O sea, en, um, en la costa de Ghana y toda del Golfo de Guinea, donde comen la yuca,
la yuca no la comen como en otra parte, hervida, frita. No, 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 la comen rallada. O sea que inventaron una manera de utilizarla distinta a lo que se acostumbra a hacer en América, de un lado. Y del otro descubrí que la famosa sauce feuille, la salsa de hoja, era una salsa de hoja de yuca, que nadie que yo sepa en América come. O sea que No, no, ellos no. hasta se adueñaron de esto y transformaron, hicieron una salsa con la hoja de yuca, lo cual es verdaderamente algo que me parece, y en este sentido, en este mestizaje de sabores y saberes distintos, creo que está la cultura. O sea, la cultura está ligada a todo esto, porque ellos ya hicieron un paso. Ahora, se dice que después de 20 años, 20, 25 años de haber Colón llegado a América, ya la papa había entrado en la comida, en la mensa del emperador de China. Y Mm, esto, porque uno dice, bueno, los portugueses, sí, los portugueses venían de Brasil, cortaban África, llegaban, daban la vuelta y llegaban hasta Macao. Pero de Macao, que es en el sur de China, al lado de Hong Kong, a llegar a Pekín, ¿cómo ha llegado esto? Esa, así como se ha difundido la yuca y cómo se ha difundido el maíz en África. No sabemos. O sea, ha sido una cosa espontánea. Cuando los mismos productos llegan a Europa y llegan ante Europa, porque naturalmente cuando los que regresan de las Indias Occidentales vienen a América, a Europa, traen productos, animales y hasta gente, para enseñar quién vivía en estos continentes, en estas Indias Occidentales. Ujú. Y muchos de estos productos son rechazados desde el comienzo. O sea, a diferencia de los otros países donde es la práctica, ¿sí? Ujú. O sea, la prueba práctica de tomar algo, probamos a ver cómo es, cómo funciona, si se puede comer. Hay un filtro, el filtro son los botánicos. No tenemos que olvidar que el primer huerto, la primera huerta botánica la abre Cosimo de Medici en Pisa, que después desaparece, pasa a Florencia. Contemporáneamente hay Padova, donde hay otra huerta, y después Salamanca, París, Sevilla, los Países Bajos, y se multiplican estos huertos botánicos, que era justamente la huerta botánica, era el lugar donde se reunían todas las plantas conocidas o se estudiaba cómo trasplantarla en nuestros países. Ujú. Y ellos dijeron, la primera cosa que han dicho es cuando vieron el tomate, la papa, el ají, cuando vieron estas matas, dijeron, ah, va, estas son así, son familia de la solanácea. Y la solanácea que tenemos nosotros en Europa, que teníamos, que era conocida, era la belladonna atropa, que es un veneno terrible, y la mandrágora, una raíz antropomorfa que tiene forma de persona, que era el veneno ideal para las cosas que hacían las brujas. O sea que esto lo dijeron desde el comienzo y desde la sabiduría conocida. No, no se puede, peligroso. wow, lo que estamos aprendiendo, Adelio, es que Te lo visto dije. desde este punto de vista, efectivamente, América eh, ha ofrecido al mundo una impresionante cantidad de productos nuevos eh, que se consumían con mucha tranquilidad, pues en el imperio de los incas, los aztecas también tenían un uso de, por ejemplo, del maíz, aquesisú, una serie de productos, de tubérculos, de verduras, de frutas que hemos brindado al mundo, que hemos dado a conocer y que Exacto. muchísimos siglos y tiempos inmemoriales los consumían con una naturalidad impresionante. Es que muy Cierto. interesante lo que nos está contando Tilly. Es más, yo quería preguntarle a Tilio, con el conocimiento que tiene a este punto,
¿Cuál considera que ha sido el producto más importante y que ha marcado la historia de la humanidad que haya venido de América De América. hacia Europa? El producto. Puedo decir es no una cuestión de calidad o de una opinión mía. Ajá, El vegetal más sembrado en el mundo ajá, es el maíz. El el maíz. maíz. Ahí está, eso El es el El maíz. maíz. Muy divertido, porque yo, una vez que yo no soy botánico, no soy historiador, no soy nada, pero en un momento tuve que entrar en contacto con gente que me explicara cosas. Uno de estos momentos fue cuando, no, esto no tiene nada que ver, pero bueno, cuando abrí una pequeña producción de producto biológico en Costa Rica y Ujú, quería utilizar para hacer mermelada, infusión alcohólica, licorcito, etcétera, etcétera. Y tenía que, tenía que inventar recetas y esta receta la basaba sobre, por ejemplo, infusión alcohólica, hidroalcohólica del año 1300, 1400, europeas. ujú, Pero yo quería hacerlo con plantas y frutas que fueran de allí, tropicales. Por lo ajá, tanto, un amigo me conectó con el CATIE, que es un centro de investigación de productos tropicales interamericano, que está en Costa Rica. Y allí me explicaron un montón de cosas. Yo pasé de estúpido, porque lo cuento también en el libro, que pasé verdaderamente de estúpido respecto al maracuyá, pero bueno, esto sí. Ay, la maravilla, sí. Sí, sí, pero esto está ligado a un problema de errores, de mi ignorancia primero y de errores entre idiomas diferentes. No tiene nada que ver. Ahora, el maíz, cuando yo empecé, entre otras, a mirar lo que eran los relatos de los primeros viajeros, ¿no? Y de lo ajá, que tenían el archivo de India. Estuve buscando todo esto de viejos libros antiguos y cuando uno lee lo primero que llegan a América, durante un periodo de por lo menos 50, 40, 50 años, la gente que llega dice habla de civilizaciones avanzada, elaborada, y después de los primeros 40, 50 años, más o menos, y después, la forma de mirar a la población cambia. Han sido los habitantes americanos originarios han sido esclavizados, ujú, han perdido todo lo que era su instrumentación perdido. Su instrumentación cultural, religiosa, ha sido aplastada de organización del Estado. El Tuantinsuyo era un territorio inmenso ujú, que venía controlado perfectamente. O sea que no estamos hablando de pequeñeces, estamos hablando de cosas grandes. Ahora, ¿qué sucede? Después de como 40 años, ya comienzan a hablar como unos salvajes. Estos salvajes, ¿no? O sea, la visión de esta gente ya se convierte, nosotros somos los civilizadores, somos los que tienen la religión, que tienen la sabiduría, somos los reyes de la tecnología y ujú, del conocimiento. Nosotros somos unos salvajes y como tal hay que tratarlo. Por supuesto, esto le convenía mucho. Si necesitabas mano de obra barata, posiblemente esclavos, o sea que la habían encontrado, justificándolo de esta manera. ujú, ¿Qué pasó? Que esta actitud que los europeos que llegaron allá tuvieron, finalmente le costó, y le costó mucho, respecto al maíz. ¿Qué sucede? Cuando se encuentran con el maíz, ahora, una de las cosas que desde mi infancia mi abuelo me contaba, como una cosa tremenda, terrificante, era una enfermedad que se llamaba pellagra, que ya me decía, ya no, no la hay, pero cuando yo era muchacho, mucha gente moría, se volvían ciegos y se le caían todos los dientes. Pellagra es una avitaminosis gravísima, que viene justamente del no tener ningún contacto con vitaminas. Ahora, mientras los ricos nunca han tocado el maíz en Italia, en la ujú, cocina italiana no existe el maíz como alimentación para los ricos. Mientras, digamos, en todo lo que se llama el nordeste, la zona de Véneto, el Trivéneto, ujú, el sur de la Lombardía, el norte de Emilia, la clase populares, la clase subalterna, tuvieron desde el año 1650 hasta ujú, el 1900
tuvieron un único alimento, o sea, el maíz secado, Ujú, molido y hervido, la ujú, polenta. Esto ah, era la única cosa que esta gente comía, porque no podían permitirse nada más, a ujú, veces ni esto. O sea que los niveles de hambruna eran altos, usted lo sabe, pues, suficiente un año de mal tiempo y la ujú. gente no tenía que comer. Claro. El maíz produce más del trigo, funciona más, lo mejoró la alimentación, pero la limitó a una cosa, y una cosa era el maíz secado. Lo repito porque es importante, Sí. secado, molido y hervido. Ahora, cuando llegué a América, yo estuve trabajando con los niños de la calle en varios países de América, sobre todo en, digamos, en el norte de Sudamérica y en Mesoamérica. Y, y veía los niños, estos niños de la calle que tenían como alimento único una tortilla, un poco de limón y un ajicito. Pero después, trabajando con los campesinos pobres, me di cuenta que ellos también comían exactamente lo mismo. Y me Exactamente. pregunté, ¿por qué no tienen pelagra estos? Pues de pronto porque tienen mucha fruta, porque la ventaja del trópico es que no inventaron ni la mermelada ni los embutidos por la simple razón que todo lo hay todo el año. Claro, ¿Para qué claro, una mermelada de algo, una jalea de algo? ¿Para qué me sirve una jalea cuando tengo la fruta ahí? claro. Esto, esto es el asunto. Pero hablé con unos etnobotánicos, por suerte. Ellos me explicaron, sí, claro, pero sabes, el juego diferente, que allá también la gente comía solamente maíz, el hombre de maíz, ¿no? O como se dice en el Popol Vuh, el hombre de maíz. Pero ¿por qué no tenían piedra? Sencillamente porque una vez que tenían el maíz fresco, lo desgranaban y después lo hervían con una sustancia de base, con cal, con conchas de mar, o cualquier cosa que fuera básico, y esto le activaba la niacina. Se Ujú, llaman, saben, la nixtamalización. Y en ujú. este proceso se activan una serie de vitaminas. O sea que uno come esto y puede comer solo esto. Cierto. Mientras que la La base, es la estupidez, base, sí, es la estupidez base. es la arrogancia de los europeos que fueron allá diciendo somos los mejores, ¿para qué vamos a... No tenemos nada que aprender de estos salvajes. Lo condenó a miles, decenas de centenares de miles de muertes y de Dios mío. sufrimiento. Increíble. Qué Súper, increíble. súper interesante conversar con Atilio, de verdad que nos ha abierto un panorama increíble. Eh, es historia que, que tenemos que conocer y gracias a su libro vamos a poder entender muchas cosas. Tú que lo tienes Pues allí sí, de primera yo, mano. yo lo estoy devorando el libro. Como le escribí a Tilio, me he hecho solita un excelente regalo de Navidad. Así que Ah, mira qué bien. me he Pues hecho un excelente regalo de Navidad. cuéntanos un poquito más del libro y Atilio, Bueno, ¿dónde lo podemos encontrar? ¿Lo el podemos libro, comprar ¿dónde lo pueden encontrar, Atilio? por Amazon, por Sí, alguna... Recomendadísimo, ¿eh? este es un cuento trágico. Por momento, un Sí, cuento sí, trágico. es que es verdad, Ahora, es el cierto. libro ha sido la última producción de un editor venezolano importante, El Estilete. Ujú, Este mismo editor tenía varias librerías en toda Caracas ujú, y desafortunadamente, digo, desafortunadamente, esto fue el último libro que él produjo. Cuando Mm, yo llegué, yo no estaba ahí, estaba en Venezuela. Yo llegué a Venezuela para el lanzamiento del libro. El propietario, el director, el editor del Estilete ya había vendido las 4 librerías y había ido ajá, a vivir a Miami. Fui a Miami y este libro nunca tuvo distribución. O sea, ajá, nunca, muchos amigos latinoamericanos dicen, ¿dónde lo consigo? Te lo sí. mando yo. Te lo mando yo por PDF. ¿Por qué no? Se han publicado los libros, han quedado ahí, han desaparecido y son se acabó. O sea que mi deseo ahora es poder encontrar algún editor de habla castellana en América Ajá. o en Europa que pueda darle una vida hacia los hispanohablantes. Pues que lo haremos. oído a los editores, amigos No, nuestros de Latinoamérica,
este libro es una excelente inversión. La verdad, estamos seguros que vamos a encontrar algún editor que se va a hacer eco del pedido de Su, y porque es que de verdad es historia que debemos conocer y debemos compartir. Atilio, Exacto. muchas gracias. Qué gusto, qué ameno, qué entretenido, qué didáctico. Atilio, muchas gracias por este tiempo que nos ha brindado. Hemos aprendido muchísimo, Su, hemos aprendido muchísimo. Tanto, tanto. Y yo Te agradezco personalmente muchísimo. recomiendo Las Carabelas de la Abundancia, porque sinceramente ahora pondremos aquí un correo electrónico donde puedan encontrar a Tilio y para poder conseguir un ejemplar del libro, lo pondremos aquí a disposición de las personas interesadas en el libro. Atilio, yo me sumo a los agradecimientos de Cecilia. Ha sido un placer poder hablar con usted. Ha sido un placer conocerlo aún más en sus conocimientos sobre este intercambio cultural con productos agrícolas. Y pues esperamos tener más novedades editoriales de parte suya en adelante. No sé. Estoy pensando en una cosa, veremos. Vamos a ver, ya está. Se está cocinando algo, se está cocinando algo. Nunca mejor dicho. Estoy pensando en dos libros que yo cito a menudo en el libro. Uno es, son dos, llamémoslos exploradores. Uno es italiano, eh, y es un cero de Florencia que da la vuelta al mundo. Eh, llega, va hacia América y después de América llega a Filipinas, de Filipinas va a Japón, de Japón baja a Hong Kong, a Macao, lo cual era prohibido por la ley. Había un acuerdo entre españoles y portugueses organizado por el Vaticano, porque no entraron en contacto y se pelearon los dos cristianísimos reinos. Mientras que ellos se van, porque ellos no se escapan de Filipinas, bajan, llegan y dan la vuelta al mundo con barcos de otros, porque no tenían barcos. Viajaban en autostop, en barcos top. Barco stop. Esto me gustaría hacer un graphic novel, o sea, una historieta. Me ¿Cierto? gustaría. Y el otro que también me gustaría transformar en historieta es el de Álvar Núñez Cabeza de Vaca. No sé si conocen. Ha sido uno de los conquistadores que naufragó varias veces en la costa de Florida. Y al final, todo lo que estaban con él, una vez, dos veces, tres veces, al final prácticamente habían todo muerto. Él termina como esclavo de una tribu de piel roja, que no tenía ninguna piel roja, pero este es otro cuento que está en el libro. Y él camina y camina 8 años hasta llegar a México y a encontrarse con los españoles, que no se cree en el cuento que haya uno que viene de la nada. Claro. ¿Qué Quería historia hacer más interesante? estos libros para los jóvenes sin historietas. Sería interesantísimo. Así que, pues Lo estaremos vamos a atentas. seguir muy de cerca. Lo Estaremos seguiremos atentas. muy de cerca. Claro que sí. Bueno, muchas gracias. Gracias. Un Nosotros A abrazo usted la gracia. un fuerte de abrazo Usted la parte fuerte. gracia. nuestra. Y nosotros nos vemos el viernes, Su. Pues sí, nosotros nos vemos el próximo viernes. Un abrazo fuerte. Chao. Chao. Perfecto, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.